Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno es estar aquí otra vez con ustedes para llegar a esta conclusión del estudio del Sermón del Monte. Tenemos muchos martes que hemos estado compartiendo estas escrituras de Mateo 5, 6 y 7. El fin hemos llegado al final y aquí en el final vamos a estar viendo las últimas palabras que Jesucristo le dice a sus discípulos, enseñándoles en cómo debemos de caminar, en qué son las cosas que tenemos que guardarnos. Y quisiera dar gracias porque siempre ha dado el Señor tiempo y lugar y equipo para poder extraer estos estudios y doy gracias por su bondad. Espero que esto ha sido una serie de estudios que le ayuden. Como dije antes, solo es para dar una probada a veces de los versículos, no es para tocar cada palabra, cada texto, cada mensaje que está ahí, porque el Espíritu Santo nos da mucha revelación cuando estudiamos su palabra bajo la guianza y la enseñanza de su Espíritu Santo. Vamos a leer de Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, y luego voy a orar. Dice así su palabra. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesucristo, pedimos que estas palabras y esta enseñanza sea de tu Santo Espíritu y no de hombre. Oh Padre Celestial, ayuda a que esta palabra nos lave y los alumbre, Señor, porque necesitamos más sabiduría, más de tu mente, más de tu verdad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos esto. Amén. Estos versículos que acabamos de leer nos están hablando de las últimas palabras en este Sermón del Monte, y noten aquí que en la misma manera que Jesucristo habla cómo será el fin en Mateo 24, donde Jesucristo habla y dice que tenemos que tener cuidado de los falsos profetas, que cuando las personas lo digan, aquí está Jesucristo, que tengamos cuidado que no escuchemos a cada persona que dice que tiene el Evangelio de Jesucristo, sino que cada vez que escuchemos palabras o enseñanzas de algún hombre o persona que está enseñando, que podamos tomar nuestra Biblia, la palabra de Dios, y ponerla versículo por versículo para estar seguros que lo que nos están enseñando, lo que nos están diciendo, lo que está siendo predicado, esté fundado en la palabra de Dios. Y la razón que dice aquí Jesucristo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Noten ahí que quiere decir que en los últimos días y en todo el tiempo que este evangelio de verdad, el evangelio de Jesucristo ha sido predicado, siempre han venido hombres que vienen con unas intenciones equivocadas e intenciones que no son de Jesús. Por eso dice que vienen vestidos de ovejas, entonces como que son de parte del rebaño, pero adentro son lobos rapaces. Y vamos a Mateo 10, por favor. Mateo 10, 16. Aquí en Mateo 10, 16 encontramos unos versículos donde Jesucristo también da esta advertencia a sus discípulos. Dice así: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Quisiera ir despacio ahí. Ahí dice que seamos prudentes como serpientes, queriendo decir, usemos la sabiduría de Dios, usemos la palabra para poder discernir y dividir cualquier texto o verso que es usado para compartir con nosotros y darnos guianza o enseñanza.
que seamos prudentes, que llevemos las cosas despaciamente y no seamos rápidos para escuchar cualquier palabra que nos toca nuestras emociones y nos lleva a un lugar que tal vez nuestro corazón, que puede estar equivocado por sus sentimientos, por sus emociones, y llevarnos a un error. Y dice que seamos sencillos como palomas. Y aquí es donde yo diría que el Señor nos dice que tengamos la sencillez como una paloma que no busca atacar, no es una ave que ataca y anda buscando cómo matar a un animal o pescar un animal, sino que la paloma lo que hace es, se conduce de una manera que no se tira al lodo. Esa paloma es una paloma que tiene cuidado de hacer todo de una manera bien suave, y nosotros debemos de tomar la palabra de Dios con la sencillez de un niño. Una sencillez que decimos, yo no sé, pero Dios sabe. Y así que el Señor y su Espíritu Santo sea el que nos dé la instrucción. Pero que cuando leamos la palabra, recibamos de ella lo que nos está diciendo. Y dice así, guardaos de los hombres, versículo 17, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y aquí en estos últimos dos versículos que leí, el Señor nos está hablando de que en los últimos días, y también sucedió en el tiempo de Jesucristo, pero yo aplico esto en la manera de los últimos días, porque creo que estos versículos, como toda la palabra de Dios, tiene una plenitud donde se puede aplicar en todo tiempo. Pero siento en mi espíritu que en estos días es donde lo debemos de aplicar más y más. Porque a veces hemos llegado tal vez a un confort donde pensamos y decimos, no, todas las personas que están en la iglesia van a hacer bien. Todos no van a hacer lo que es equivocado. Pero hermano, hermana, por eso digo, leamos la palabra y dice el Señor Jesucristo, guardaos de los falsos profetas. Cada cosa que es buena de Dios, Satanás, sus demonios y el mundo que es gobernado por el enemigo, ha tratado de torcer y hacer algo que es verdadero en algo torcido, algo que es falso. Y aquí podemos ver que entregarán a los discípulos de Cristo a los concilios y a las sinagogas, delante de los gobernadores y reyes. Yo digo que, y esta es mi opinión, en estos días que vienen, vendrá tribulación y reto a la iglesia para que los que estén arraigados en la verdad de Jesucristo, en el evangelio de Jesucristo, serán atacados por hombres que están vestidos de ovejas, que están en el púlpito, que tienen iglesias, pero estas iglesias se vendrán a unir y vendrán a ser una fuerza contra el remanente. Serán una fuerza que trae ataques, que trae azotes, que entregará delante concilios a los que no están dispuestos a apostatar. Disculpen. Toda persona que quiere seguir a Jesucristo en toda la historia siempre ha sido atacada, porque cuando seguimos a Jesucristo empezamos a caminar en una manera que le agrada a Dios, pero no le agrada a los hombres. Es decir, la santidad y la verdad es algo que al hombre que es inconverso, el hombre incrédulo, no le gusta. Al cristiano carnal no le gusta. Le habla de santificación, de arrepentimiento, y dice que no es necesario ser tan fanático. Ese es un punto muy importante, que el cristiano que ha nacido de nuevo, tal vez no es perfecto, pero está haciendo esa batalla diciendo, yo quiero dar testimonio que Cristo vive en mí, que yo tengo a Cristo en mí, y que antes era de esta manera, pero ahora camino de esta manera, como Él camina. No voy a caminar en el camino falso, sino que quiero caminar en el camino verdadero. Y ahí es donde estos hombres vendrán
y atacarán a la iglesia. Pero también habla que en lo que leímos en el Sermón del Monte, en los versículos 15 y 20 del capítulo 7, que hay árbol que produce buen fruto y hay árbol que produce mal fruto. Quisiera que veamos, por favor, en Romanos 6. Romanos 6 nos habla de un fruto que para mí, y espero que usted también lo encuentre de esta manera o que el Espíritu Santo le dé testimonio, que hay un fruto que nos indica cómo es que sí es el camino verdadero. ¿Cómo sabemos que esta es palabra verdadera? Vamos a Romanos 6:17, por favor. Romanos 6:17. Dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Noten allí que la aplicación y la enseñanza de estos versículos en Romanos nos está diciendo que nuestro Salvador nos ha hecho salvos y libres del pecado. Entonces, cuando estamos escuchando un mensaje de algún hombre de Dios, ¿nos está poniendo en calma y en paz con el pecado? ¿O este hombre de Dios o este maestro los está empujando y llevando a este espejo que es la palabra de Dios para que nosotros podamos ver nuestro rostro, nuestra alma en la manera adecuada, una manera que los enseña y los dice que nosotros debemos de tener acciones de justicia, obras de justicia, caminar en justicia y que ya no más el pecado? Y no estoy hablando de condenación, si están notando. Lo que dice es que venimos a ser siervos de la justicia, queriendo decir, nosotros como árboles buenos, árboles plantados en Jesucristo, nosotros empezamos a producir otro fruto. Continuemos. Versículo 19 en Romanos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir. Disculpen, otra vez. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora, noten aquí, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Noten ahí que ahora nosotros en Cristo ya no debemos de estar manejando nuestra vida como antes. Si antes estábamos en la inmundicia del pecado, sea borracheras, sea alcohol, sea enojos, sea estar codiciando cosas inmorales, que ahora ya no debemos estar en ese lugar, sino que debemos estar sirviendo con nuestros ojos, nuestros oídos, con todas nuestras acciones a Jesucristo. Y dice así, versículo 20. Por cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Esto es algo muy fuerte. ¿Qué fruto produjo aquellas cosas, aquellas obras que nosotros tenemos esa vergüenza de no compartir con ella, con nadie? Hermano o hermana, en Cristo podemos ser redimidos. En Cristo podemos ser lavados de todo pecado. Pero es importante que nosotros estemos creciendo cada día, que cada día estemos buscando más de Él y regresemos a una comunión con el Creador de nuestras almas. Dice, porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué es el fin de ellas? El fin de la vida pecaminosa, del fin de las cosas que estaban dedicadas a la inmundicia y la iniquidad. Continuemos, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Noten aquí que los dice en este versículo de Romanos 6:22 que uno de los frutos del Espíritu Santo, uno de los frutos de estar en Cristo es la santificación, queriendo decir
que el cristiano debe de producir este fruto, porque ahora somos libres del pecado. Otra manera de decirlo es esta: cuando estamos en pecado, no los estamos santificando. Entonces, si hermano o hermana, si está cayendo en pecado, es porque no se está santificando. Pero cuando nosotros los empezamos a santificar, quiere decir separar del mundo, separar del pecado, separar de las obras, estar en esa continua comunión con Jesucristo, entonces nosotros empezamos a producir un fruto, así como los frutos en Gálatas 5, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, dominio propio. También podemos producir este fruto de santificación. Para terminar, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como estábamos viendo, los falsos profetas, si son un árbol bueno, entonces lo que están predicando lo van a vivir en su casa. Lo van a ver los hermanos alrededor de ellos en la iglesia. Queriendo decir, no solo cuando están delante en el altar predicando o enseñando es que todo está marchando bien, sino que ellos están conduciéndose de una vida buena en todo tiempo. Y si alguna vez quisiéramos saber cómo está la vida espiritual de alguien, siempre es bueno conocer su familia. La familia lo conoce y la familia dará testimonio de quién es esa persona en todo tiempo, porque con ellos se convive. Bueno, cuando alguien está también caminando en el camino de la luz, cuando está caminando con Jesucristo, entonces ese árbol produce buenos frutos. Entonces esa iglesia, ese lugar donde se está recibiendo la enseñanza, las personas que están recibiendo, vendrá el Espíritu Santo y producirá un deseo de ser más santos, más separados para Dios. Buscarán cada día cómo en conocer más a Jesucristo y ver su rostro. Habrá una reverencia a la palabra, porque esta palabra es una palabra que es una espada de dos filos y divide todo argumento, todo pensamiento que está en nosotros, en una profundidad hasta separar el alma y el espíritu. Y allí es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que cada buen árbol que esté llamado, que sea llamado pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, esté predicando la verdad de Jesucristo, porque Él es el Señor y Salvador de nuestras almas, y Él es santo. Vamos a continuar con Mateo 7:21. Regresemos donde comenzamos. Aquí están unos versículos otra vez muy fuertes. Creo que todos estos capítulos que hemos estado leyendo son muy fuertes y son para que meditemos mucho. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué versículos más fuertes y que necesitamos expulgarlos más y más? Y no creo que podría cubrirlo en una hora, estos 3 versículos. Necesitamos más tiempo, pero vamos a ver qué podemos indagar juntos hoy día. Noten aquí que en el primer versículo que leí, 21, dice: no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos saber si estamos haciendo la voluntad? O si alguien que es un profeta o alguien que está enseñando la palabra, ¿cómo es que podemos saber? Vamos a Santiago 1, por favor. Santiago 1. Ahí vamos a ver que Santiago nos da
una enseñanza muy clara de la evidencia de el hombre que está haciendo la voluntad de Dios. Santiago 1, versículo 19. Vamos a leer de 19 al 27. Dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El hombre que está haciendo la voluntad es tardo para airarse. Hemos leído esto antes. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, noten aquí versículos muy parecidos a los que leímos en Romanos, que el cristiano debe caminar en la justicia de Jesucristo, la justicia que Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, queriendo decir que la persona tiene la capacidad, hermano o hermana, de oír la palabra y engañarse a sí mismo y decir yo estoy bien. Pero dice la palabra que debemos de ser hacedores, queriendo decir, si alguien sigue escuchando en la iglesia que debemos de congregarnos porque es lo que el Señor nos llama a hacer y está la oportunidad de congregarnos, hermano o hermana, si no estamos haciendo lo que está siendo indicado, y eso lo pueden leer en Hebreos 10, entonces es desobediente. Está oyendo, pero no está haciendo la voluntad. Otro ejemplo, cuando se nos dice, a través en el Sermón del Monte leímos, cuando ayunéis, cuando oréis, cuando des limosna. Hermano, hermana, si usted está teniendo esta dificultad y dice, no puedo por esto, vamos delante del Señor y que Él nos ayude a ajustar esas áreas de ayuno, de oración y de limosna. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que nosotros demos testimonio del poder santo de Dios, que viene a través de su Hijo Jesucristo a nacer en nosotros, y nosotros somos una luz para que otros que estén en la oscuridad, en las tinieblas, vengan y deseen y puedan entrar en el reino de los cielos. Dice así, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Noten ahí que la palabra es como un espejo, semejante a un hombre que considera a un espejo su rostro natural. Versículo 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cuántas veces podemos leer la palabra de Dios y decir, no, ya no debo de hacer eso? Pero en una hora, en unas horas, al día siguiente, en un mes, estamos otra vez, ¿qué? En el pecado otra vez, en ese error otra vez, en lo que acabábamos de leer y decir, ya no voy a hacer eso, pero caemos ahí. Y así es nuestra naturaleza de Adán. Pero por eso, caminar con Jesucristo y ser obediente a lo que hemos estado estudiando, se necesita absolutamente la llenura del Espíritu Santo. No es difícil seguir los mandamientos de Jesucristo. Es imposible seguir los mandamientos de Jesucristo. Es imposible. Pero para Dios todo es posible. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo a hacer su obra maravillosa en nosotros como pecadores, en hacerlos justos, redimidos y hombres y mujeres que son la luz de Dios en esta tierra. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Esto nos recuerda a las bienaventuranzas. Que cuando nosotros somos conscientes y estamos practicando lo que hemos escuchado y han sido enseñado, entonces somos bienaventurados.
Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y aquí la palabra creo que da un término religioso, no en que comete ritos y está celebrando fiestas solemnes en ese término, sino que es alguien que dice, yo soy de la fe, yo soy de los que creen en Jesucristo. Entonces dice, tiene que refrenar su lengua. Si no refrena su lengua, entonces engaña su corazón y la religión de tal es vana. Voy a leerlo otra vez. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena a su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Muchas veces tal vez me han escuchado decir esto, que a veces no podemos predicar la palabra, no podemos compartir la palabra, no podemos ni evangelizar. Y tiene que ver con este versículo, que nosotros estamos diciendo que somos hijos de Dios, pero no tenemos control y dominio propio en nuestra lengua. Y porque no tenemos ese dominio, porque no le hemos puesto esa lengua como un sacrificio vivo delante de Dios, entonces nosotros engañamos a nuestro corazón y cuando nosotros estamos compartiendo nuestra fe, la gente escucha y le sale por aquí. Y noten que dije, a veces esa es la razón. Pueden haber otras condiciones, pero la mayoría de lo que estamos viviendo en estos días en la iglesia viviente es que muchas veces lo que se lee y lo que se dice debemos de hacer no está siendo practicado. Versículo 27. La religión pura o la fe pura y sin mácula, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Despacio ahí, hermano o hermana. Debemos de nosotros siempre cuidar de los que no tienen padre o madre. No importa la edad, siempre tengamos misericordia de ellos. También visitar a los que no tienen esposos. ¿Cuántas mujeres hoy día no tienen esposos? Están como viudas. Y si alguien es una viuda actual, entonces con más razón, especialmente si tiene niños, van a tener tribulaciones porque no hay cabeza, no hay hombre allí que esté trayendo seguridad y protección a ese hogar. Y muchas veces puede haber una casa o un hogar donde hayan niños y el esposo no está en la fe y esa mujer está viviendo una vida como que fuera viuda porque ese hombre está muerto espiritualmente y vienen muchas tribulaciones a ella y a sus hijos y a ese hogar. El último parte de este versículo dice, y guárdese sin mancha del mundo. Otra vez, el fruto de la santificación, el fruto de la justicia es nuestra santificación. Otra vez, que los guardemos sin mancha del mundo. Hemos visto esto a través de todos estos estudios, que Dios nos llama a que nosotros hagamos su voluntad y la hacemos guardándonos de hacer las obras que hace el mundo. Hagamos las obras de Jesucristo. Bueno, continuemos aquí. Quisiera que fuéramos a 2 de Tesalonicenses. Aquí hay un versículo que nos ayuda a entender por qué es que Jesucristo les dijo cuando le decían Señor, Señor, y Él le dicen ellos a Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, pero Él les dice que no los conoce. Entonces quisiera que fuéramos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 8. Dice así, que en los últimos tiempos, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vamos despacio ahí. Leí del versículo 8 al 9. Quería que viéramos que aquí nos está diciendo que en los últimos días vendrá el hombre de pecado,
Aprenda ese hombre a tomar control de este mundo y hará obras. Y dice aquí que gran poder, señales y prodigios. Mentirosos. Hoy día hay mucho falso profeta que está haciendo estas obras y yo diría que el que está detrás de esto es Satanás. Porque la palabra aquí nos está comprobando que puede haber alguien que parece hacer algo bueno, como prodigios y señales, pero son mentirosos. Noten aquí en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, tengamos cuidado que no estemos siguiendo a alguien que solo les está haciendo cosquillas en los oídos, pero que alguien que los diga la verdad. Y la verdad es que nosotros debemos venir con un corazón humilde, sencillo, con un arrepentimiento genuino delante de Jesucristo todo el tiempo. No hay razón por que nosotros podamos decir, no, eso fue cuando yo vine a sus pies hace muchos años y lo acepté. No, hermano, hermana. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y cada uno de nosotros, si estamos conscientes de quién es Él y quién es el que estamos adorando y alabando, vendremos y los postraremos con un corazón sencillo y humilde y diremos, tú eres Señor, tú eres Dios, yo no sé, tú sabes. Y aquí es cuando vienen las enseñanzas que dicen, no, tú eres como Dios, tú eres aceptado, no importa qué es lo que hagas. La gracia es suficiente, la gracia es suficiente. Sí, por gracia somos salvos, pero no es una libertad o una puerta abierta para que nosotros vivamos una vida sin freno y andemos viviendo como el mundo vive. Eso es lo más importante, que nosotros no vivamos como el mundo vive, sino que vivamos como que somos hijos de Dios, como somos el pueblo de Dios. Y aquí los habla en una manera muy fuerte que en los últimos días la gente recibirá algo que no es la verdad, algo falso. Como dije antes, Satanás, los demonios, siempre toman las cosas de Dios y las falsifican. Como dijo Jesucristo, lobos rapaces vestidos como ovejas, vestidos como el rebaño de Dios. Y dice aquí el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Hermano o hermana, si están recibiendo un mensaje continuo en su iglesia, en las redes sociales, en YouTube, que les está haciendo muy confortables en una vida pecaminosa, que si los emborrachamos de vez en cuando, si nos endrogamos, si los enojamos, si hay celos, si hay pleitos, si estamos separados unos con nosotros en la iglesia porque estamos enojados, si hay falta de perdón. Y en esa iglesia, en ese lugar, nunca los hablan de que eso no le agrada a Dios. Nunca nos hablan y los dicen que esa no es la enseñanza de Jesucristo. Entonces lo que vendrá esto, que dice que Dios envía un poder engañoso. No Satanás, no tenga aquí, no es ni Satanás ni los demonios, sino que es Dios mismo que viene y manda un poder que engaña a los hombres y mujeres para que sean condenados como los incrédulos. Qué triste es esto. Ese es uno de los versículos que da mucho temor. Hermano, hermana, lo que hemos estado aprendiendo, que seamos bienaventurados, que seamos pobres en espíritu, que pidamos y clamemos a ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, que venga a nosotros y esa persona habite en nosotros y que produzca una vida que podamos decir, Señor, yo estoy pidiendo santidad, yo estoy pidiendo que tú hagas una obra que me limpia de todo pecado, porque no quiero ser engañado, no quiero hacer conforte ni paz con el pecado. Hermano, hermana, si hoy día estamos haciendo paz con el pecado, arrepentámonos y pidámosles al Señor perdón. Perdónanos, Señor. No permitas que este pecado venga a habitar en nuestro hogar, en nuestra casa y especialmente en nuestra alma.
Es un tiempo donde las cosas están muy serias. Jesús viene pronto y tenemos que estar listos para recibirlo. Vamos a Hebreos. Quisiera que fuéramos a Hebreos 8 para concluir esos versículos. Como dije, no hay suficiente tiempo para cubrirlos en su plenitud, pero quisiera que leyéramos en Hebreos 8:11. La parte que leímos en Mateo 7:23, donde dice que el Señor les dice a estas personas que han hecho milagros, que han sacado demonios, que han hecho lo que aparentemente ser de Dios, y les dice, nunca os conocí. Quiero que veamos ahí esto en Hebreos 8:11. Dice aquí que, leamos del 10 mejor. Por lo cual, este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Hebreos 8:10. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Noten aquí lo que el Señor está diciendo que hará, que pondrá sus leyes en la mente de ellos, queriendo decir, la enseñanza y los mandamientos de Dios estarán en nosotros. Y ahí es donde obra el Espíritu Santo y nos hace decir, no, no debo de hacer eso. Dice, y sobre su corazón las escribiré. Cuando nosotros venimos a nacer de nuevo, venimos a recibir un corazón de carne y ya no de piedra, queriendo decir que es un corazón vivo y ya no muerto, sensible a lo que Dios nos ha enseñado. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Noten ahí las palabras que Jesucristo había dicho en Mateo 7, que Él nos conocía, que no los conocía a los que habían hecho aparentemente buenas obras, sino que dice aquí, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Queriendo decir, hermano o hermana, que cuando nosotros estamos caminando con Dios, con Jesucristo y su Santo Espíritu, nosotros estamos viviendo una vida donde estamos continuamente llenándonos de esta palabra, leyéndola en oración. Y cuando estamos haciendo esto, lo que sucede es que nosotros somos sensibles a la instrucción del Espíritu Santo. Cuando estamos en pecado, viene el Espíritu Santo, o en ese momento de prueba o tentación, viene el Espíritu Santo y trae un arrepentimiento de Dios, un arrepentimiento genuino que dice, ya no quiero esto. Hermano o hermana, cuando conocemos al Señor, todos los que estamos en Cristo, vamos a tener un deseo de agradarlo a Él todos los días, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea donde quiera que estemos, nosotros vamos a tener un deseo de conocerlo más a Él y agradarlo en todo. Porque así como Dios dijo cuando Jesucristo fue bautizado, que este es mi Hijo, que, que lo complace. Así seremos nosotros. Nosotros seremos esos hijos. Pues entonces quiere decir que si podemos complacerlo es porque Él nos conoce. Él habita en nosotros y nos conoce íntimamente. Por eso Jesucristo dice a estas personas que hicieron milagros y sacaron demonios, Él no habitaba con ellos. No los conocía. Porque aparentemente delante de los hombres hacían obras de Satanás que parecían ser buenas, pero en realidad no estaban arraigadas en la verdad. Y dice, versículo 12 aquí, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Si estamos viviendo en obras muertas, si estamos haciendo lo del pacto viejo, el pacto de las leyes de Moisés, va a ser muy difícil conocer a Dios. Lo digo por esto. Los fariseos, los saduceos, los religiosos, los escribas del tiempo de Jesucristo conocían las escrituras, decían que hacían los mandamientos o que los seguían obedientemente. Pero cuando vino el Hijo de Dios, no lo reconocieron.
ni Él a ellos. Es algo de meditar, que podemos conocer la palabra de Dios, pero no conocer el amor de Dios, el temor de Dios y la santidad que Dios nos pide que seamos. Que dice Él, sed santos porque yo soy santo. Muchas veces en las iglesias hoy día no se habla de santidad porque es un obstáculo para el hombre que está en pecado. Él quiere ser como el mundo. Los religiosos del tiempo de Jesucristo querían ser como los romanos. Querían tener grandes templos, querían tener un Dios que no hablaba y a la misma vez que no escuchaba, un Dios muerto. Y cuando vino Jesús, el mismo Dios vivo, y caminó entre ellos, no lo reconocieron, porque Él era lleno de verdad y de gracia, y no lo pudieron recibir. Conozcamos a Jesucristo. Vamos a terminar con la última parte aquí de Mateo 7:24. Regresemos. Mateo 7:24. Los últimos versículos. Son versículos que los hablan de los dos cimientos. Y esta es algo que también quisiera que recordáramos. Dice versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué palabras es las que está diciendo aquí Jesucristo? Hermano, hermana, esta es la conclusión de los capítulos 5, 6 y 7. Todo lo que estamos leyendo en estas últimas enseñanzas, en los últimos meses, esta es la conclusión. Todas esas palabras que estudiamos, todo eso que Jesucristo nos dice aquí, si usted quiere hoy en la noche antes de acostarse, lea del capítulo 5, 6 y 7 y medite esas palabras. Esa es la base de lo que Cristo quiere aquí venir a decir y concluir. Que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vamos a ver dos elementos aquí. Uno es que las palabras que hemos estudiado y también la roca. ¿Cuál es la roca que nosotros debemos de edificar nuestra casa? Es Cristo, pero también son las palabras de Cristo, porque Cristo es la palabra viva. Él es el verbo. Entonces, lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice, es lo que nosotros debemos de tomar y ahí edificar nuestra vida cristiana. Todos nuestros días debemos que caminar en obediencia a estas palabras. Dice aquí versículo 25 y 26. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermano, hermana, cuando Jesús empezó esta enseñanza en Mateo 5:2 y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, nos ha llamado a luz que el enojo no es de Él. Codiciar y tener deseos inmorales no es de Dios. Que busquemos la perfección y seamos como el Padre para darle gloria a Él. Lo leímos en Mateo 5:48. Eso es la palabra que Él nos enseñó. Él nos ha enseñado que debemos de ayunar, debemos de orar, debemos de dar limosna. Nos ha enseñado cómo nosotros no debemos de tener tesoros en la tierra, sino en el cielo. Nos ha llamado a que nosotros no tengamos dos dioses, que no tengamos el Dios que decimos en los domingos y el Dios los siguientes 6 días, que es las riquezas. Y a veces hasta se confunden los dos. A lo que vamos es que hemos estudiado de el afán, la ansiedad. Hemos estudiado de que nosotros podemos caer en un error odiando a nuestros enemigos.
nosotros somos llamados a amar a nuestros enemigos. El Señor nos los ha hablado de una manera muy fuerte. Y a lo que voy es esto. Lo habla fuerte porque alguien que nos ama siempre nos va a decir la verdad y siempre nos va a decir que es el camino que es angosto, pero nos lleva al lugar adecuado, o si es un camino ancho donde podamos perdernos. Y en Primera de Pedro 2, capítulo 2, quisiera concluir ahí. Nos habla otra vez de la roca que es Jesucristo. Y aquí nos habla de otra manera. No habla como que esas palabras es la roca donde nosotros debemos de edificar nuestra casa, nuestra vida cristiana, sino que nos habla de que Jesucristo es una roca que vive y trae tropiezo a los que no quieren obedecerla. Tal vez no me han escuchado decir esto antes, pero lo he compartido cuando he tenido tiempo con los jóvenes, que el hombre o la mujer que dedique su vida a Jesucristo y quiera caminar más como Jesucristo, será una persona que no le agradará al mundo. Muchas veces estamos en esa equivocación, que si estamos en Jesucristo todo el mundo los ama, y eso es incorrecto. Entre más caminamos como Jesucristo, este mundo más nos odiará. Leímos hoy cómo estos falsos profetas vendrán y entregarán a los discípulos de Cristo a los concilios y a las sinagogas y serán azotados. Eso no ha cambiado ni cambiará. Porque cuando nosotros llamamos a la iglesia, llamamos a los que nos escuchan a buscar del Dios verdadero, a buscar de Jesucristo, el Hijo de Dios, y ponernos bien delante de Él, el mundo se incomoda y se incomoda de una manera que rechaza lo que Él dice. Entonces, Cristo es una roca que trae tropecio. Vamos a leer versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, para terminar. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Noten aquí la lista que Pedro trae a nosotros. Que malicia, engaño, hipocresía, envidia. Como dije antes, en el Sermón del Monte nos habló de las bienaventuranzas, de caminar en el Espíritu Santo, de ser saciados con justicia y verdad, y no de estas cosas que son falsas. Versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí nos dice, deseamos como niños recién nacidos esta palabra, para que crezcamos para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Versículo 4, acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Me gustan esos versículos aquí porque habla de Jesucristo como algo precioso. Él es precioso. Y dice, vosotros también, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Noten aquí otra vez la casa. Casa espiritual y sacerdocio santo. Como dije antes, cada hombre, cada mujer ha sido escogido, pero el sacerdocio es para el varón, que sea él el sacerdote del hogar y que él sea un hombre santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué sacrificios hará el hombre? Sacrificios de dar su cuerpo como un sacrificio vivo, queriendo decir, él está continuamente orando y trayendo ese incienso al altar. Las oraciones son ese incienso al altar para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Lo cual también contiene las escrituras, que aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Otra vez, Jesucristo es la piedra del ángulo y Él es precioso. Y el que creyere en Él no será avergonzado.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. En el tiempo de Jesús que Él caminó, lo desecharon y al final fue crucificado en esa cruz como un criminal. Nadie sabía quién era Él. Nadie sabía el significado de lo que estaban haciendo. Pero dice aquí, ha venido a ser la cabeza del ángulo, queriendo decir, Él es el fundamento de todo el edificio, este templo de Dios, que es la iglesia, que somos nosotros. Él es el fundamento, Él tiene que ser el principio. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Nadie se imaginaría que Jesucristo puede ser alguien que destina al hombre al infierno. Pero sí, hermano o hermana, Él es el amor. Dios es amor y Jesucristo es amor. Pero Él los llama a la obediencia y los llama al camino de la luz, al camino de la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero a los que lo rechazan, a los que no quieren recibirlo, ellos son destinados a ser desobedientes, a rechazar esta piedra, lo encuentran como un tropiezo, un obstáculo que no los permite llegar a la vida eterna. Hermano o hermana, espero que estos mensajes que hemos tenido en estos últimos meses sean de edificación y de bendición para nuestras almas. Yo sé que muchas veces no he explicado esto en la mejor manera y le pido a Dios que me dé más sabiduría y conocimiento para poder enseñar de una mejor manera. Y le doy gracias a Dios por el privilegio. Le doy gracias a la Iglesia Fuente de Agua Viva, al pastor Rudy Escobar, por la oportunidad. Ha sido de grande bendición. Y concluyo este mensaje diciendo, si podemos nosotros, por lo menos una vez a la semana, meditar en ese sermón del monte y ver qué es lo que le agrada a Jesucristo, entender qué es a lo que Él nos ha llamado como su iglesia y tener cuidado de no caer en la trampa del enemigo y en el error de la palabra que es apóstata, de la iglesia que ya está apostando. Hermano o hermana, seremos esas luces, hijos de luz, que traerán bendición en la casa, en la iglesia y donde quiera que vayamos. Que el Señor nos ayude a continuamente indagar más en esta palabra, porque Él es el único perfecto, Él es el único que es verdadero. Nadie los ama como Él nos ama. Y yo doy gracias a Dios que a través de estos capítulos, Mateo 5, 6 y 7, Él me ha ayudado a caminar un poco mejor, un poco más cerca a lo que Él le agrada. No lo digo a obtenerlo ya, pero yo prosigo a esa meta. Prosigo y digo, Señor, ayúdame a caminar y en obediencia a todos estos versículos, porque sé que Él es mi Dios, Él es mi roca, Él es mi esperanza, Él es mi salvación. Y voy a terminar diciendo que el Señor los bendiga y que sea el Espíritu Santo que los mueva a desear esta palabra para que no caigamos en error y no andemos siguiendo a un hombre y dejando a Dios atrás. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza, estas palabras que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser hombres y mujeres que caminamos, Señor, más cerca de ti, más en tu luz. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, si hemos escuchado palabra y no la hemos hecho. Oh Padre Celestial, que nuestra fe sea una fe que nosotros hacemos lo bueno, lo que te agrada,
ayudando al prójimo, al huérfano, a la persona que está en necesidad y en tribulación. Padre Celestial, que no nos manchemos con el mundo, pero que sigamos nosotros cerca de ti, que tu fuego consumidor no sea para nuestro mal, sino que sea para nuestra bendición, y que seamos santificados y purificados como el oro, a través de tu palabra, a través de nuestra fe que tú has implantado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero vernos pronto. Bendiciones.